Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Bajo Llave, el espacio podcast socio-religioso en el que periodistas analizamos el contexto actual de la religión, no únicamente en México, sino también en el resto del mundo. Y me acompaña Lilian Reyes. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan una vez más a Bajo Llave. Felipe Monroy. Saludos, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas a Bajo Llave. Maru Jiménez. Hola, amigos, un saludo aquí en nuestro programa Bajo Llave. Y su servilleta, Juan Pablo Reyes. Y precisamente a solo unos días de su publicación, una semana, el 25 de mayo de este 2026, vamos a desmenuzar parte a parte la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, Magnífica Humanidad, que versa sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Hay que recordar que esta carta encíclica fue firmada el pasado 15 de mayo, que fue el aniversario número 135 de la primera y una de las más grandes encíclicas que aborda temas sociales, que fue la Rerum Novarum de León XIII. Y este documento del Papa León XIV, de Robert Prevost, no es solo un documento sobre inteligencia artificial, como pues se ha difundido a nivel global en redes sociales, etcétera, sino que también es un llamado a elegir, como bien se dice, entre una nueva torre de Babel o reconstruir Jerusalén. Pero vamos un poco más de contexto. Por ejemplo, mi estimado Felipe Monroy tuvo la primicia de tener en primer momento, en los primeros minutos previos a que se publicara la encíclica, y es el que más la ha analizado y estudiado en los últimos días. Mi estimado Felipe. Querido Juan Pablo, amigos, pues tienen razón, a los periodistas usualmente nos adelantan un par de días antes la encíclica del Papa, en este caso el Papa León XIV, y es para analizarlo un poquito y para poder salir el mero día de la presentación con alguna cosa de análisis y de proyección. Pues, ¿por qué es importante este tema de la encíclica? Pues hay que recordar que la Iglesia Católica y los pontífices tienen, digamos, una batería grande de documentos con los cuales buscan participar de la conversación, obviamente en la sociedad, en lo global, en lo político, en lo económico, pero obviamente y sustancialmente en lo litúrgico, en lo devocional, la práctica religiosa, la estructura eclesiológica, en fin, o sea, el Papa tiene una batería de documentos y están cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas y las encíclicas. Las encíclicas en el último siglo han sido como este soporte del magisterio que va haciendo tradición en la historia de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica, a pesar de lo que muchos suelen decir, no es una cosa fija e inamovible, sino que va actualizándose y va adaptándose, va mirando de una manera diferente el curso de los tiempos para poder enseñar mejor una verdad que esa sí es inamovible, ¿no? La verdad cristiana, que para el creyente católico es una y solamente una, pero obviamente para el mundo que va cambiando, pues necesitamos cambiar la mirada y saber de qué manera acompañar esa realidad en cada uno de los momentos de la historia. Bueno, las encíclicas son eso, son estas adaptaciones constantes que los pontífices han dado. Y como bien lo decías, Juan Pablo, hace 135 años, León XIII lanza Rerum Novarum, en donde trataba de analizar todos los fenómenos sociales, culturales, económicos y por supuesto que impactaban a la dignidad humana, al ser humano, sus derechos y su espiritualidad en medio de la revolución industrial, las nuevas industrias, los obreros, las nuevas dinámicas políticas, por supuesto las tensiones ideológicas entre el comunismo y el protofascismo, que al final de cuentas era un capitalismo salvaje, y allí el Papa León XIII
13 pues decía, oigan, hay que ver que estas nuevas cosas son buenas, pero pueden generar grandes problemas. Y tenía razón. Pues en ese sentido, pues la encíclica de hace 135 años fue profética, porque de hecho en la presentación que hace el Papa León XIV ahora en el Vaticano, inició justamente con ese, ¿no? Con León XIII hace 135 años diciendo, la industria moderna es muy buena, pero pone riesgos gigantescos a la humanidad, y después ponían un video allí de todas estas grandes desastres tecnocapitalistas e ideológico-políticos que sucedieron a lo largo del siglo XX. Por supuesto, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el fascismo, el comunismo, y también la economía de mercado del neoliberalismo, la adoración al sistema tecnocapitalista de los últimos 30 años. Y ahora estamos justamente en este punto en donde es muy triste que los nuevos avances, esta nueva revolución industrial, pudiera generar estos fantasmas hacia adelante, ¿no? Y por eso León XIV presenta esta encíclica que es Magnifica Humanitas, en donde trata de decirnos muy bien, ahora la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías siguen siendo esta nueva industria que puede transformar al mundo, y que hacia adelante pueda generar grandes problemas. Pero para que no sucedan estos problemas, tenemos que recuperar que detrás de todo esto está el ser humano, está su dignidad y están las dinámicas político-económicas e ideológico-políticas que deben salvaguardar la integridad del ser humano antes que el desarrollo y la tecnología, como pretenden ciertos sectores. Ahora, Felipe, Lilian, Maru, no me dejarán mentir, este documento que son alrededor de 150, 160 páginas, dependiendo la versión, casi 200 en algunas, dependiendo el tamaño también. Son 5 capítulos, un enfoque en la custodia, a diferencia de hace 135 años, cuando se buscaba la dignidad humana frente a la revolución industrial. Ahora se busca la dignidad humana ante la inteligencia artificial. Tu revisión, mi querida Lilian, ¿cómo la tomas? ¿Cuál es tu análisis respecto a la forma en que ha sido abordada en los últimos días? Pues sí, justamente lo que comenta Felipe son estos paralelismos entre la carta que le tocó en su momento, o que fue redactada por León XIII, cuando vivía un momento de la revolución industrial, la llegada de las máquinas, la sustitución del hombre por el trabajo. Justo ese es el paralelismo con la carta que nos ofrece hoy León XIV. Es exactamente lo mismo. La sustitución del trabajo del hombre, pero desde una perspectiva todavía más a fondo. ¿Qué nos dice esto? Estamos perdiendo humanidad. ¿Qué pasa en lo cotidiano? Nosotros, al utilizar la inteligencia artificial, ya la utilizamos, pero para todo. Ya hacemos videos, hacemos reducción de textos, hacemos cartas, incluso nosotros que somos periodistas, ya muchos de nuestros compañeros las ocupan para hacer las notas. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Pues que se está perdiendo precisamente el sentimiento de lo humano, lo que nosotros estamos aportándole como personas a nuestro trabajo. Estamos dejando que nos llevemos por una máquina que por el sentimiento, la emoción, la responsabilidad incluso, porque también vemos este auge de estafas, fraudes, de imágenes que nos quieren vender contenidos, y es un engaño total. Entonces estamos dejando a un lado nuestro raciocinio como personas, como seres humanos, y es el llamado que nos hace León XIV. A ver, nosotros debemos renunciar, desarmar esa IA y tomar el control de lo que nos hace humanos, porque nosotros creamos esto.
No dejemos que eso nos controle a nosotros. Que ese es como el primer mensaje, ¿no? El que con la primera reflexión que yo tengo respecto a la carta. Pero no sé, Maru, tú cuéntanos un poquito también cómo lo viste desde tu óptica. La información que nos da ahí el Papa León XIV es muy importante porque también hace esta advertencia sobre la inteligencia artificial, de que hay información falsa que se está utilizando incluso hasta para someter a algunos pueblos. Hay que darle una lectura muy bien a estos capítulos, sobre todo más destacados. A mí me gustó más el cuarto y el quinto, que es donde él habla más abiertamente sobre esta guerra, esta forma de desarmar a la inteligencia artificial, ¿no? Esta parte donde dice que se está utilizando ya para provocar guerras, en donde también se está mencionando toda esta desinformación que se está dando hacia los pueblos y que nos advierte que no nada más debemos en creer todo lo que se está en la inteligencia artificial. Sin embargo, avisa también que la educación es muy importante. Las escuelas, las universidades tienen que estar preparadas y establecer protocolos donde realmente se guíe a los estudiantes a la utilización de buena manera de la inteligencia artificial y que no por estas también se pierda esta interacción que hay en las escuelas, ¿no? Eso es un aporte muy importante del Papa, que nos menciona que no debemos solamente quedarnos en las redes sociales, en buscar la información a través de la inteligencia artificial, sino no perder exactamente el humanismo, no perdernos en alejarnos de vivir en comunidad, de tener esta relación, sobre todo que últimamente se está viviendo más en los jóvenes. Felipe, si tú has más ahondado sobre este tema de la inteligencia artificial en la utilización de las guerras. Bueno, justo una de las cosas que creo que aquí sí podemos platicar extensamente es que en la presentación de la encíclica, que además de manera inédita pues participó el Papa León XIV presentando su propia encíclica, porque usualmente los papas escriben la encíclica, lanzan al mundo y... En latín. Eso ya tenía rato que no se había hecho, pero la lanzan al mundo y la presentan a los medios de comunicación, pues los cardenales, ¿no? Que son al final el cuerpo que acompaña al Papa, porque hay que decirlo con claridad, el Papa no se aventa a escribir de cabo a rabo la encíclica, sino que participan las estructuras de la Iglesia, participan los dicasterios, los especialistas que consultan ellos. La Santa Sede tiene una playa de consejos y de asesores que van justamente nutriendo el pensamiento y el magisterio. El Papa, junto con sus consejeros cardenales, la revisa y obviamente así van construyendo una encíclica. Por eso es magisterio de la Iglesia, no solamente del propio Papa, sino que es parte de toda una dinámica, digamos, de la Iglesia universal. Bueno, pero la presentó junto con, evidentemente, los cardenales que estuvieron allí apoyando en la construcción de la encíclica y junto con Christopher Olah, que el sujeto es miembro de Anthropic, esta empresa que está detrás de Claude AI o Claude IA, que es una de las inteligencias artificiales pues más potentes que hay en el mercado, además también muy popular. Y ellos, como bien decía Maru, ellos son los únicos, es la única empresa que le ha dicho que no a los Estados Unidos para utilizar tanto los datos recabados por la inteligencia artificial en la privacidad de los usuarios de los ciudadanos norteamericanos, como le ha dicho no al Departamento de Guerra para utilizar esos datos y esas lógicas algorítmicas para la creación de estas armas automatizadas tecnológicas donde no intervenga el ser humano en la toma de decisiones para ser utilizadas. Es decir, allí el Papa, creo, está tomando una posición muy clara de que las tecnologías pues pueden abrir todo un mundo de posibilidades positivas y negativas, y las más negativas tienen que ver, como dice Maru, con el tema de las guerras, pero la toma de posición de las industrias pues debe pasar por decirle que no a la utilización de estas herramientas para la destrucción directa del ser humano.
Entonces, por eso me pareció muy interesante que estuviera justamente este personaje, que además su discurso ahí frente a los cardenales en realidad vale oro, porque él dice, y lo dice con mucha claridad, y yo creo que muy inspirado particularmente por el Papa Francisco, que de hecho fue lo que dijo aquí en México, cuando se persigue el privilegio y el beneficio de unos pocos o de un grupo, se conduce a la destrucción, a la corrupción y a la violencia. Y Christopher Olah de Anthropic justamente es lo que dice a los cardenales ahí en la presentación de la encíclica. Si los creadores y los desarrolladores de estas industrias de la tecnología, de la inteligencia artificial, solamente van a ver por sus intereses tanto económicos o a veces dice incluso del orgullo personal, si solamente van a ver por eso, evidentemente la humanidad está condenada. Entonces se necesita un tipo de pacto ético y moral en la que evidentemente exijamos a nuestra industria no rebasar ciertas fronteras y particularmente la frontera pues es no utilizarla para dañar a otro ser humano. Y el Papa en la encíclica en el fondo además de que está de acuerdísimo con esto, advierte algo que ya también mencionaba también Lilian y tú, que es la esencia humana no está exclusivamente en el éxito, en la audacia o en el triunfo o en la eficacia o la eficiencia de su trabajo, sino está en otras categorías. El Papa dice está en la debilidad, en los límites, la falibilidad, está en el dolor, en la alegría, en la tristeza, pero también en el contacto, en la ternura, ¿no? Todas estas cosas que el Papa Francisco insistió en todo su pontificado. Y yo creo que allí es donde se puede ver esta parte prospectiva, ¿no? O propositiva, que la tecnología sí tiene que estar regulada y sí tiene que regularse incluso desde la misma industria, pero saber que los estados y las diferentes estructuras intermedias de la sociedad tienen que reconocer que el ser humano es mucho más allá de un simple número de eficiencia o eficacia, ¿no? Sino que tiene unas características que la tecnología jamás va a tener. Y esas características, por supuesto, son hermosas como la ternura, pero también son difíciles de asimilar como la enfermedad y la muerte. Entonces, por eso creo que es una gran encíclica y aborda muchísimos aspectos de la existencia humana, por supuesto, traspasado por lo que puede suceder con la inteligencia artificial. Ahora, yo les pregunto aquí, y bien decía Lilian, ¿no? Muchos de nuestros servicios y trabajos pues ya los utilizamos, o sea, tratamos de que favorezcan muchísimo más a nuestros servicios, a nuestros clientes, a nuestras audiencias, justamente con las inteligencias artificiales. La pregunta que queda también por allí en el horizonte es ¿cómo hacemos para que estas inteligencias no nos engañen o no nos engañemos nosotros con los márgenes de verdad o de veracidad que de repente nos quieren imponer, ¿no? Es decir, cómo nosotros los periodistas podemos auxiliar a nuestras audiencias a que los códigos de verdad que están tratando de promover las diferentes inteligencias artificiales pues sean contrastados con el ejercicio del periodismo y del contacto directo con los seres humanos, que al final pues es el trabajo, como decían clásico, ¿no? De pisar las calles y de desgastarse las suelas de los zapatos, porque de lo contrario, pues tendríamos una verdad o una veracidad que está exclusivamente compuesta por algoritmos y no por seres humanos. Pues justamente es eso lo que hace un llamado el Papa León XIV en esta encíclica, que se tenga un código de ética, ¿no? Tanto por parte de las empresas que manejan la inteligencia artificial y en este caso, como lo mencionas, como por los periodistas, ¿no? No todo lo que está en la IA es veraz. Ese es el trabajo exactamente de los periodistas, verificar la información, investigar más allá de lo que te dice la inteligencia artificial, porque sí, mucha información es falsa, aún todavía en estos momentos en que se ha desarrollado, tenemos que verificar esa información y eso es a lo que llama también el Papa, que hay una falsa verdad, ¿no?
Y por eso es importante que se establezcan los protocolos jurídicos en cada nación, que es a lo que también hace un llamado el Papa. Y respecto a esta sustitución del que tanto se está hablando del trabajo del hombre por la máquina, pues también se hace un llamado a los empresarios. El Papa los llama a no dejarse tampoco llevar solamente por la tecnología, sino también vean la importante labor que es el del ser humano al frente de todos los empleos que se tienen, ¿no? Sí, exactamente. A mí me gustaría destacar un punto que es medular para el análisis. Estamos hablando también de una nueva esclavitud. Y como una nueva esclavitud a través pues de todos estos sistemas informáticos, de todos estos algoritmos y de toda esta concentración de información que al final del día se vuelve poder. El León 14 hace el llamado precisamente a la regulación para que no exista esta concentración de poder que a la larga nos lleva a lo que ya mencionaron anteriormente ustedes, que es a la guerra y al poder, vaya, al querer dominar, a crear conflictos y a la guerra. Pero también hace una reflexión importante León 14, porque él pide perdón por la esclavitud y pide perdón desde el punto de la Iglesia Católica, porque nos dice que, dice, pido perdón porque en el momento no hicimos lo necesario para que no se generara este proceso de esclavitud y este proceso en el que muchas personas fueron lastimadas, heridas, vejadas y demás. Entonces, creo que es otra vez esta parte que hace de comparar la esclavitud anterior, que era sometimiento y era pues más dado a maltratar, a humillar, que otra vez puede convertirse esto con la inteligencia artificial, pero de una forma distinta, porque podemos terminar esclavizados por someternos a la tecnología. ¿O no, Juan Pablo? Ahí hay un punto, precisamente la esclavitud a la tecnología y lo que hemos platicado de hacer periodismo, ¿no? Como diría el señor Galarza, saludos al señor Galarza. Pues el simple objetivo de salir a la calle y reportear, ¿no? Y me parece interesante esta cita, el de algunos periodistas comprometidos con la verdad han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz injusticias y abusos. O sea, aquí la Iglesia reconoce, pues, no es un tanto con vergüenza el tema de que, pues, no siempre ha sido transparente, y lo sabemos muy bien aquí en la Arquidiócesis de México y en el Episcopado Mexicano, etcétera. Entonces, creo yo que este es, y Maru tal vez lo habrá tomado como tal, Maru que tiene esta especialización y este todoterreno en el tema de los abusos clericales, es un guiño a periodistas que investigaron escándalos clericales, ¿no? Sí, exactamente. El Papa también hace una exhortación, así lo dice, a depurar las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que producen desigualdades, opacidad y prevaricaciones. Es ahí donde invita entonces a escuchar a las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales y de poder de conciencia. Entonces aquí es donde podemos ver que él hace como que un reconocimiento a todos estos males que ha causado a tanta gente, y en particular en lo de los abusos sexuales. Es un pendiente que todavía tiene la Iglesia con estos miles de víctimas que hay en todo el mundo y que están esperando exactamente un pronunciamiento fuerte de este Papa. Ellos quisieran que siguiera por el camino que inició Francisco y lograr concretar algo. Bueno, y aquí sí, como dice Juan Pablo, les está haciendo un pequeño guillo y esperemos que realmente pues logra avanzar en esto. Y precisamente creo yo, o así lo tomé yo, es como una especie de llamado a los periodistas como guardianes también de la verdad humana frente a las máquinas, ¿no? Ante esta nueva era de la inteligencia artificial generativa, las deepfakes, noticias falsas, todo como vemos, la forma en que se va difundiendo en redes sociales la información que no siempre es veraz o es incompleta o es tendenciosa. Porque muchas veces creo yo, no sé ustedes cómo lo han sentido en los últimos años, ya con la inteligencia artificial, ya con las redes sociales, que muchas personas confían más en un algoritmo
en un influencer que no tiene una preparación detrás que en un reportero que de verdad verifica y se arriesga y va buscando fuentes? Bueno, es que hay mucha audiencia que prefiere estar escuchando a la desinformación, a algunos influencers, algunas información que se está manejando en redes sociales, y cuando un periodismo está diciendo la verdad, un periodista está diciendo la verdad, pues muchas veces ya no le creen o prefieren ellos mejor la desinformación, que es así nada más ala y se va, que lo dicen en pocos segundos, y eso al parecer es lo que está atrayendo más a los jóvenes, ¿no? Hay estadísticas donde ya se menciona que en Estados Unidos les atrae más ese tipo de información falsa que realmente lo que se está dando a conocer con veracidad. Entonces es ahí donde también el Papa pues está llamando a centralizarnos, ¿no? A realmente estar conscientes de lo que es la inteligencia artificial. Y aquí es un llamado a toda la sociedad, pero yo también veo que es un llamado muy claro hacia el clero, hacia todas esas responsabilidades que tiene el clero hacia la comunidad, porque también tenemos que tener presente que no todos los sacerdotes estarían muy preparados todavía para manejar este tema de inteligencia artificial. No sé cómo lo veas tú, Felipe. Yo creo que la encíclica, por supuesto, es para todos, ¿no? Pero no hay que dejar de mirar que tiene un destinatario muy concreto, que son justamente las instituciones eclesiásticas, ¿no? Obviamente el orden episcopal, los sacerdotes, religiosas, los movimientos laicales, no se pueden abstraer. Es decir, quizá otras organizaciones o el Estado mismo se pueden abstraer, dicen, bueno, no nos interesa esa encíclica y la puedan poner muy debajo del colchón. Pero la Iglesia no puede sustraerse de revisarla. Y bien lo menciona, lo mencionas tú, Maru, lo mencionaban Lilian y Juan Pablo. Uno de los grandes desafíos que conlleva la inteligencia artificial es la dotación que usualmente la ciudadanía le da o la audiencia le da de carácter, digo, aquí me voy a poner muy técnico, de carácter cognitivo o nociológico a la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con estas palabrotas? Que de repente creemos que lo que dice o con lo que nos responden estos imitadores del lenguaje es la realidad, pero no solamente porque lo diga allí en el chat GPT o en Claude o en DeepSeek, sino porque hay toda una esfera que nos rodea, y esto es de la teoría de la comunicación, que hay diferentes esferas que nos rodean y que nos satisfacen nuestras propias convicciones y nuestros propios prejuicios. Pues ya se llamen cámara de eco o se llaman burbujas que nos aíslan, en fin, todas estos fenómenos sociales que siempre han existido, pues hoy se magnifican con las inteligencias artificiales y con la hipersegmentación de mercados. Es decir, que hay gente que puede pasar, y esto es dramático, que pudiera pasar toda su vida sujeta a diferentes criterios de credibilidad o de veracidad que no necesariamente son los que la humanidad comparte. Es decir, no es la realidad, pero sí es la realidad que esa persona está sometida desde su criterio, digamos, de acción, ¿no? Es decir, desde su esfera de vida. Entonces, estas personas, y en las que podríamos ser todos y cada uno de nosotros, pues necesitamos salirnos de esa esfera, salirnos de esa autocomplacencia con los criterios de verdad, y necesitamos de otras personas que nos ayuden justamente a salir de esas esferas. Y esas otras personas, y lo dice por ahí el numeral 13, el Papa León XIV, pues a veces nos pueden dar o nos pueden proponer tensiones y conflictos, es decir, nos pueden sacarnos de la mentira que nos proponen las inteligencias artificiales. Exige una tensión y una crítica, exige una vulnerabilidad de nuestras certezas. Y esto, que es lo que quizá mencionas tú, Maru, no suele ser fácil para las estructuras eclesiásticas. Es decir, que cuando otra persona, un ser humano, en este caso un periodista, al revisar diferentes procesos de validación de la realidad,
se les acerca a los obispos, a los sacerdotes, a los movimientos religiosos, etcétera, les acerca a una realidad que los contrasta y que los conflictúa, que los pone en tensión, suelen ser autodefensivos, ¿no? Como decía el Papa Francisco, digamos, se ven el ombligo nada más, y en esta autorreferencialidad pues se protegen a ellos en lugar de explorar las posibilidades de realidad más allá de lo que sus círculos les está diciendo. Entonces, tiene razón Juan Pablo, el periodista, creo, y por eso está mencionado, yo creo que en la encíclica, es este agente social humano, profundamente humano, que tiene que generar estas tensiones y conflictos para poder romper las burbujas de fantasía que la inteligencia artificial puede generar entre diferentes comunidades. Entonces, pues yo sí creo que en esta encíclica me gusta, obviamente, y aquí lo compartiremos seguramente todos nosotros, me gusta que se reivindique este papel del periodismo y de la persona humana como esa gente que no tiene que obedecer solamente las condiciones de la esfera, sino que justamente tiene que romper esa esfera a través de tensiones y conflictos para poder hacer más visible la verdad que compartimos como seres humanos. Y precisamente sobre este punto, dice el Papa León XIV, la vigilancia y la transparencia son ante todo una grave responsabilidad de la propia Iglesia y no debemos esperar, ¿no? Entonces, aquí viene el punto sobre la vigilancia, la transparencia al interior de la Iglesia Católica. Reconoce que hay fallas de manera implícita y creo yo que explícita también, pero ¿qué se puede hacer o cómo puede utilizarse la inteligencia artificial? Es mi pregunta, para poder aumentar la transparencia a nivel Iglesia Católica, y no únicamente a nivel Iglesia Católica, sino también en todo el orden gubernamental, por así decirlo, que es necesario. Vemos que cada vez la transparencia es menor, lo vemos como periodistas, lo vemos como ciudadanos, no sabemos en qué se están utilizando impuestos, recursos financieros que mantienen las autoridades. Creo que a pesar de que ha avanzado la tecnología, la transparencia se ha reducido, ¿no? Pues podríamos pensar que los gobernantes hagan caso a esta encíclica y no nada más la citan, como pasó con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que en estos días hizo una referencia a algunos párrafos. Y que esa tenían preparada. Ajá, algunos párrafos de la encíclica. Oye, pero en verdad consideramos que pues que la lea, ¿no? O sea, que no la lean sus asesores y que se le resuman 2, 3 párrafos, sino que en realidad la lean y que en realidad pues tomen acciones, que exactamente lo que tú dices, Juan Pablo, que hay un código de ética, que están pidiendo que haya transparencia, pues entonces hay que aplicarlo, no nada más decir que somos una democracia, ¿no? Y que leamos al Papa que está diciendo esto, no, sino que lo apliquen los gobernantes y bueno, y en general toda la ciudadanía. A mí algo que me preocupa en esta, no del texto, sino de realmente si los sacerdotes que están en regiones más apartadas, ¿cómo van a poder ellos aplicar si en algunas zonas ni siquiera tienen internet? Como yo sé que hay subsidios pastorales, que siempre que sale una encíclica u otros documentos importantes, la Iglesia los da a conocer para que la trabajen con los fieles. Pero estos sacerdotes, estas comunidades alejadas de esta tecnología, ¿qué les va a llegar a esta encíclica? O sea, ¿cuál sería su llamado? ¿Cuál sería la preparación que deben de tener los clérigos para darla a conocer? No sé si a algunos de ustedes por ahí... Pero es que sí es un tema muy interesante de cómo hacer bajar este documento. Fíjense que yo creo, y viene en la primera parte de la encíclica, hay una reivindicación fuerte del Estado. No es, fíjense, parece mentira, pero creo que sí es una encíclica profundamente antianárquica, obviamente, ¿no? Porque
hay muchas fronteras hoy del poder político y del poder económico que buscan agruparse en sus propias obsesiones. Pienso yo en el anarcocapitalismo de Milei o en el nacionalismo populista, tanto en México como en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, en donde solamente como que quieren enfrentarse a los problemas exclusivamente desde la autorreferencialidad, como ya lo decía. Y el Papa León XIV en la encíclica pues reivindica fuertemente el papel del Estado como ese instrumento civilizatorio que pone en común el bien común, que pone en común la búsqueda de satisfactores sociales, de equilibrios, de evitar los abusos, etcétera. Entonces, yo sí creo que la Iglesia tendrá que hacer su parte para poder divulgar y difundir este pensamiento, trabajarlo con subsidios, etcétera. Pero creo que en el fondo no puede sustraerse de la necesidad de construir junto con el Estado esta estructura intermedia social que pueda bajar el contenido a cosas muy concretas. Y de hecho, el Papa León XIV, aunque dice que no es una receta, sí pone como pasos bien concretos, ¿no? Es decir, la conformación de comunidades participativas, no tenemos que construir, por eso utiliza la alegoría, no hay que construir solamente por construir, sino que tenemos que reconstruir aquello que fue derruido y que está en los constructos propios de la civilización, es decir, la organización social, la democracia, el multilateralismo, la participación ciudadana, en fin. Entonces yo creo que para que más o menos esto llegue a los lugares que, como Maru dice, quizá no puedan llegar porque evidentemente pues ni están metidos en la bronca del internet porque no tienen internet y aún así están sometidos a diferentes dinámicas de poder justamente porque este poder pues también los incluye, pues es a través del Estado. Y esto nos lleva a una reflexión, como también lo hace Juan Pablo. El Estado no tiene por qué utilizar acríticamente este instrumento, sino que debe dejarse guiar por el instrumento para poder trabajarlo hacia las comunidades que lo necesitan. Entonces yo creo que, pues ojalá esta encíclica sea una posibilidad de que el Estado y la Iglesia trabajen juntos frente a un desafío que es mayúsculo y que en estos momentos les supera. Yo creo que también aquí hay un llamado o una convocatoria a lo ético. Hace un momento Juan Pablo planteaba que cómo podía utilizarse la inteligencia artificial justamente para transparentar toda esa información que luego a veces se queda estancada o que ignoramos. Es parte de lo que nos está diciendo León XIV. Nosotros no debemos de estar dominados por la inteligencia artificial. Al final de cuentas, el hombre es el que está creando la inteligencia artificial. Entonces, lo que tiene que hacerse es un proceso no solo de recabar información, sino de revisar esa información y de darnos cuenta de si es real o no es real, que al final es el proceso que hacemos nosotros siempre como periodistas. Ir a la fuente, buscar los datos y darlos a conocer. Yo quiero comentarles que en mi ejercicio como periodista, ahora sí nos facilita mucho el trabajo de la inteligencia artificial por las bases de datos. Entonces, al tener estas bases de datos que a veces ignoramos o que a veces ni siquiera sabemos que existen, podemos tener esta información, pero de todos modos es obligatorio que la corroboremos, es obligatorio que la revisemos y que la evaluemos para saber cuáles son las conclusiones reales del tema y así divulgarlo y así difundirlo de la manera veraz, de una manera ética. Porque no solo se trata de producir contenido por contenido, o sea, de sacar cosas a destajo, sino de seguir preservando esa esencia del periodismo. Dar a conocer con realidad, dar a conocer verazmente y oportunamente. Entonces, eso creo que es un mensaje importante que nos queda a nosotros en lo particular como periodistas. Y sí me gustaría, antes de que cerremos y que lleguemos a las conclusiones, ver que creo que fue un mensaje muy poderoso porque también las redes sociales se inundaron y reaccionaron a esta carta encíclica con muchos memes, ¿no?
Como, Sí. como lo que sacaron de que León 14 era el nuevo Connor, ¿no? O sea, de una onda Terminator, lo que sacaron de Gandalf. O sea, sí, sí son mensajes que están llegando a los más jóvenes. ¿Ustedes cómo lo percibieron? Mucho más que otras encíclicas. No recordaba que amigos que no tenían ni idea de temas de iglesia, etcétera, se pusieran a leer la encíclica. Me llamó la atención un par de amigos muy cercanos que de repente veía sus tweets, ¿no? Hablando sobre la encíclica e incluso llamando a leer la encíclica del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial. Eso me pareció muy curioso, novedoso para mí, porque uno platicaba, por ejemplo, la encíclica sobre el tema de medio ambiente de Francisco y te tiraban de loco, ¿no? Ah, sí, y no, ahora es tema con cerveza enfrente. Ah, ¿leíste la encíclica? No, este dato está muy interesante. Yo, órale, bueno, está bastante bien, creo que pegó bastante, ¿eh? Bueno, por lo menos en todos los medios periodísticos, en todos los noticiarios, se estuvo organizando mesas de debate, hubo comentarios, cuando otros documentos ni siquiera les dedican un segundo, un minuto, ¿no? Ahora sí, yo vi que en todos los noticiarios hubo referencia a esta encíclica. Yo creo que fue por el tema, se dejaron ir por todo lo que era la inteligencia artificial, porque más allá del capítulo 1 que habla sobre la doctrina social cristiana, pues no lo retomaron, ¿no? La mayoría fue sobre el tema de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que también es parte de la estrategia que hizo el Vaticano, porque, bueno, mencionaba Juan Pablo al inicio, la firma el 15 de mayo para que coincida con este 135 aniversario de Rerum Novarum, de León XIII, y durante, o sea, y ya estaba trabajada, nada más era la firma, el paso protocolar, pero de allí comienza pues todo el proceso de divulgación a lo largo y ancho del mundo, en traducciones obviamente y en las editoriales. Yo no me acuerdo, ahí sí, igual tú también te acordarás, Maru, pero las encíclicas suelen ser presentadas por el pontífice o por sus cardenales, y como a los 2 o 3 días comienzan a venderse las ediciones digitales e impresas por parte de las editoriales católicas. Y aquí sucedió un proceso al revés, creo yo, que una semana antes ya estaba disponible para la venta, por supuesto, la encíclica. Obviamente te la iban a entregar hasta que la presentaran formalmente, pero ya había muchísimos pedidos de la encíclica antes de que fuera formalmente presentada. Y esto yo creo que ayudó justo a que la encíclica entrara, digamos, calientita en un terreno de conversación, ¿no? Que más gente estuviera a la expectativa, que los medios de comunicación tuvieran allí interés de abordarlo, que también las editoriales pues estaban haciendo su agosto y está bien porque tenían que venderla y que de cierto modo pues no está además de esta estrategia, pues no está separada de las muchas grandes preocupaciones que tenemos actualmente. Es decir, hay que recordarlo, de los grandes empresarios de la industria de la inteligencia artificial, pues por lo menos 5 están en el Consejo Tecnológico de Donald Trump y obedecen de cierto modo a las estrategias tanto política, económica y bélicas de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es una preocupación global de este tema. No sabemos bien cómo están siendo utilizadas y para qué están siendo utilizadas, y yo creo que a la hora de que es presentada, y ya les digo, como una confrontación también a este posicionamiento, pues genera estos memes que nos comenta Lilian, ¿no? Como León XIV confrontándose a las dinámicas económico-bélicas de la inteligencia artificial, y recordando que detrás de estas herramientas pues hay a veces intereses positivos y intereses muy negativos, y esto pues es muy memeable, es muy compartible, y yo creo que fue en parte el éxito de la encíclica, ¿no? de su divulgación. Y pues el tiempo nos come, llegamos hacia la recta final de este episodio de Bajo Llave, y pues me gustaría saber sus conclusiones ya para despedirnos, mi querida Maru. Pues yo haría un llamado a que
sí se informen sobre el contenido de la encíclica, que no consulten inteligencia artificial para eso. a que también se tome en cuenta estos mensajes del Papa León XIV, donde se dice que la inteligencia artificial puede ser un nuevo colonialismo digital y que no crezca la brecha entre los incluidos y los excluidos, que es importante que en este mundo como estamos actualmente no sea una brecha entre la gente que pueda tener acceso a toda esta tecnología nueva, y que realmente los estados se preocupen porque toda su población tenga acceso a la tecnología y sea utilizada principalmente en la educación y por el bien común. Pues León XIV también nos dice que hay que educarnos en un ayuno de la IA, ¿no? Entonces hay que también reflexionar en qué momento debemos utilizarla, en qué momento no. Y pues siempre recordar que nosotros somos la que utilizamos la IA como instrumento y no debemos de terminar siendo instrumento de la IA. Yo me voy con eso. Nada, pues a leerla y insistir que este es un muy fuerte llamado a la Iglesia Católica y a ciertas miradas que siguen pensando que la Iglesia Católica es así como una cosa inamovible y le llaman la tradición así como un monolito. Y no, la encíclica, al menos yo creo que toda la primera parte, insiste que la Iglesia es dinámica y que su mirada se actualiza en las realidades del mundo. Entonces, esto ojalá le ayude tanto a los de adentro como a los de afuera, los de adentro a actualizarse y los de afuera a no ser siempre tan críticos de una institución que sigue madurando. Y pues desde mi punto de vista, para Magnífica Humanitas no es antitecnología, sino en pro de la humanidad, ¿no? Custodiar lo magnífico del ser humano. Lo toma el Papa como imagen de Dios, libertad, corazón, y pues cada uno en nuestro ámbito contribuir a la civilización del amor. Pero pues la pregunta y la opinión de nuestros queridos escuchas, los que nos ven en las redes sociales, pues ¿qué es? ¿Cómo vivimos actualmente en Babel o en Jerusalén? La llave está en nuestras manos, pues hay que compartir reflexiones y nos estamos viendo, escuchando en el próximo episodio de Bajo Llave. Muchas gracias, Maru, Lilian, Felipe. Estamos Hasta luego. Hasta luego. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.